¿Alguna vez te has encontrado viviendo la misma historia una y otra vez? Distintas personas, distintos escenarios, pero con un final idéntico, como si el universo te lanzara una repetición eterna, una especie de déjà vu emocional que no puedes evitar. Según Carl Jung, esto no es coincidencia, es un patrón. Y hasta que no lo reconozcas, estás condenado a repetirlo. Acompáñanos hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar por completo tu forma de ver y sentir la vida. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que puede marcar un antes y un después en tu camino personal. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. En otras palabras, si no ves lo que llevas dentro, eso que no ves va a tomar el volante y conducir tu vida, sin que tú te des cuenta. Y cuando algo invisible te controla, no importa cuánto cambies de ciudad, pareja o trabajo, el patrón siempre te va a alcanzar. La mayoría de las personas vive dentro de un círculo invisible. Repiten dinámicas de la infancia, traumas que no sanaron, creencias que absorbieron sin cuestionar. Imagina caminar en un laberinto creyendo que es una línea recta. Esa es la vida para quien no identifica sus patrones. Caminan convencidos de avanzar, pero siempre llegan al mismo punto. Los patrones tienen forma de decisiones. Cada vez que eliges sin saber por qué eliges, estás en automático. Y cuando estás en automático, no eres libre. ¿Te has preguntado por qué te atraen personas que te hacen daño? Porque siempre terminas sintiéndote de la misma forma, aunque todo sea aparentemente distinto. Eso es un patrón, y sí, se puede romper, pero primero hay que verlo. El inconsciente, según Jung, es como una sombra que proyectamos sobre el mundo. Todo lo que no queremos ver de nosotros, lo proyectamos en otros. Así es como terminamos culpando a la vida, al destino, a la suerte o a los demás, sin darnos cuenta de que el problema está adentro. El patrón no está allá afuera, está en ti. Y aquí viene lo más impactante. Romper el patrón duele, porque ver la verdad duele. Implica reconocer que no fueron solo las circunstancias que tú participaste. No se trata de culparte, sino de recuperar tu poder. Mientras sigas culpando al pasado, estás atrapado en él. Pero cuando lo reconoces, dejas de ser víctima. Te conviertes en protagonista. Romper patrones no es cuestión de voluntad únicamente. Es un proceso profundo de autoexploración. Jung propuso algo llamado el proceso de individuación, que es básicamente conocerte tan a fondo que integras todas tus partes, incluso las que no te gustan. El ego quiere verse como bueno, pero la sombra incluye lo que reprimes: rabia, miedo, necesidad, control. Integrarlo es el inicio del cambio real. Cuando ignoras tu sombra, repites lo que no entiendes. Por eso, una y otra vez, te encuentras con el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de jefe, el mismo tipo de conflicto. Es como si una parte de ti estuviera tratando de decirte algo, y lo hace a través del dolor. El patrón es el lenguaje del inconsciente. Hasta que no lo escuches, va a gritar. Hay una historia que Jung contaba con frecuencia, el mito del héroe que baja al inframundo para enfrentarse a sí mismo. Ese eres tú. Cada vez que te atreves a mirar dentro, a reconocer por qué haces lo que haces, te conviertes en ese héroe. No es una batalla épica contra un monstruo externo, es contra tus propias máscaras. La buena noticia es que cuando ves el patrón, ya no puede controlarte. La conciencia rompe el ciclo. La atención plena, la reflexión, la terapia, el autoconocimiento, son herramientas reales. No es magia, es trabajo. Y si haces ese trabajo, poco a poco, te das cuenta de que ya no eliges desde la herida, sino desde la libertad. Romper patrones no significa que nunca más sentirás miedo o tristeza. Significa que ya no reaccionarás desde piloto automático. Empezarás a responder desde un lugar nuevo. Te darás cuenta de que hay opciones donde antes solo veías callejones sin salida. Muchos viven pensando que cambiar es difícil, pero más difícil es vivir repitiendo las mismas historias. No hay mayor trampa que creer que tu sufrimiento es normal. Lo habitual no siempre es lo sano, y lo familiar no siempre es lo correcto. Lo que te resulta cómodo puede ser lo que te mantiene estancado. Jung decía que el alma necesita conflicto para crecer, pero no cualquier conflicto, sino el que surge de enfrentarte contigo mismo. No es el mundo el que debe cambiar. Eres tú quien debe ver el mundo de otra manera. Y para eso, tienes que cambiarte a ti. ¿Dónde se originan los patrones? En la infancia. Allí donde fuiste condicionado a actuar, sentir y pensar de ciertas formas para sobrevivir emocionalmente.
Tal vez aprendiste que ser amado era complacer, o que ser fuerte era no sentir, y creciste repitiendo eso, aunque ya no te sirva. Los patrones son como programas. Están instalados en tu sistema desde que eras niño, pero ahora eres adulto y puedes reprogramar. No es fácil, pero es posible. Lo primero es darte cuenta de cuando estás reaccionando y no eligiendo. ¿Por qué te molesta tanto esa crítica? ¿Por qué huyes del compromiso? ¿Por qué siempre necesitas aprobación? Ahí está la pista. Todo lo que te irrita de los demás te puede enseñar algo sobre ti. Jung lo llamaba la proyección. Proyectamos nuestras heridas no sanadas, nuestros deseos reprimidos, nuestras vergüenzas. La sombra no se elimina, se integra. Y cuando lo haces, empiezas a vivir con más coherencia, autenticidad y paz. Para dejar de repetir, hay que detenerse, observar sin juzgar. No necesitas resolver todo de golpe, solo empezar a preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Qué patrón hay aquí que no estoy viendo? La conciencia no llega de un día para otro. Es un proceso, pero con cada paso, cada clic que haces internamente, vas reescribiendo tu historia. Ya no eres un personaje atrapado en un guión repetido. Eres el guionista, el director, el protagonista. Lo más valioso que puedes hacer por ti no es evitar el dolor, sino entenderlo. Porque cuando entiendes tu dolor, se transforma. Deja de ser una cadena y se convierte en un maestro. Y ese maestro te muestra la salida del ciclo. No es casualidad que atraigas lo que atraes. Todo en tu vida te está reflejando algo. Jung decía que el mundo exterior es el espejo del mundo interior. Por eso, si algo allá afuera te molesta o te duele, pregúntate qué parte de ti está siendo tocada. La repetición no es castigo, es oportunidad. Cada patrón que se repite es una llamada de atención, una especie de mensaje cifrado del inconsciente. Y cuando aprendes a descifrarlo, dejas de tropezar con la misma piedra. ¿Te das cuenta de cómo algunos conflictos parecen seguirte? Cambias de pareja, pero vuelves a discutir por lo mismo. Cambias de trabajo, pero terminas sintiéndote igual de poco valorado. Cambias de ciudad, pero te persigue la misma ansiedad. El patrón viaja contigo, pero también viaja contigo tu poder, tu capacidad de ver, de elegir distinto, de romper el ciclo. Cada vez que eliges conscientemente, aunque sea algo pequeño, estás alterando la estructura del patrón. Estás diciéndole al inconsciente, estoy despierto. El despertar no es glamoroso, no son fuegos artificiales. A veces es doloroso, a veces es mirar atrás y darte cuenta de cuánto tiempo viviste dormido. Pero también es liberador, porque si tú creaste ese patrón inconscientemente, ahora puedes crear uno nuevo conscientemente. Imagina vivir sin repetir, sin esa sensación de que siempre acabas igual. Imagina tomar decisiones que nacen de ti, no de tu herida. Imagina sentirte dueño de tu historia. Eso no es una fantasía, es el resultado del trabajo interno. No necesitas tener todo claro, solo necesitas tener el coraje de mirar dentro, de dejar de culpar fuera. De entender que el cambio comienza cuando tú cambias. Y cambiar no es dejar de ser tú. Es empezar a ser quien realmente eres. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada. Te muestra lo que has ignorado. Te señala lo que aún no has sanado. No le tengas miedo. Escúchala. Aprende de ella. Y entonces, los patrones se disuelven, porque ya no los necesitas para aprender. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no estar condicionado por tus patrones. Es elegir desde la conciencia, no desde la repetición. Es poder decir, esto ya no me define. Y eso cambia todo. Si el dolor se repite, es porque aún no se ha transformado. Pero si decides enfrentarlo, entenderlo, integrarlo, se convierte en fuerza, en sabiduría, en propósito. Y desde ahí, ya no repites, evolucionas. Lo más poderoso que puedes hacer es conocerte. Porque cuando te conoces, dejas de ser un efecto del pasado. Te conviertes en causa del presente. Y ahí es donde empieza la verdadera vida. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para disfrazar el dolor. Lo cubre con excusas, con justificaciones, con racionalizaciones. Pero debajo de todo eso, el patrón sigue vivo. No se cura lo que se oculta. No se trasciende lo que no se reconoce. Y es ahí donde muchos se quedan atrapados, creyendo que ya superaron algo que en realidad solo aprendieron a evitar. Evitar no es sanar. Distraerte, cambiar de ambiente, empezar de nuevo, todo eso puede ayudarte,
sí, pero no reemplaza el trabajo interno. Puedes pintar de colores nuevos una casa vieja, pero si las paredes siguen agrietadas, en algún momento la estructura se viene abajo. El patrón no se rompe por fuera, se rompe por dentro. Es impresionante cómo el cuerpo también habla el lenguaje de los patrones. Tensión en los hombros, nudos en el estómago, insomnio recurrente, agotamiento emocional. El cuerpo guarda memoria de lo que la mente quiere olvidar. Y a veces, lo que tú llamas ansiedad es simplemente tu inconsciente gritando que repites algo que ya no deberías. Jung hablaba del sí mismo como la totalidad de lo que somos, consciente e inconsciente, luz y sombra. El objetivo no es ser perfecto, sino completo. Y para eso, necesitas dejar de rechazar partes de ti, dejar de ocultar lo que duele, porque mientras niegues, no puedes transformar. Lo que se resiste, persiste. Quizá creciste creyendo que mostrar tus emociones era debilidad, que tenías que ser fuerte, callar, adaptarte. Pero esa armadura, que te protegió un día, ahora te aísla. Los patrones emocionales no solo se repiten en las relaciones, también en cómo te hablas, cómo te ves, cómo te tratas. Detrás de cada autosabotaje hay un patrón. ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo va bien? ¿Por qué te cuesta recibir elogios o confiar en que lo bueno puede durar? Porque tu inconsciente sigue atrapado en un ciclo antiguo, y parte de ti cree que no merece más, que no sabe vivir de otro modo. La repetición es una zona de confort emocional. Incluso si duele, al menos es conocida, y lo conocido se siente seguro. Por eso romper patrones se siente como una amenaza, como saltar sin red, pero también es el único camino hacia una vida distinta. No mejor por comparación, sino más auténtica, más tuya. Hay personas que viven décadas atrapadas en un solo patrón. Atraen constantemente el mismo tipo de relación tóxica. Siempre sienten que no son suficientes. Nunca logran mantenerse en paz. Y no es porque les falte algo. Es porque siguen buscando afuera lo que solo pueden resolver adentro. Cambiar empieza con una pregunta poderosa. ¿Y si lo que siempre creí que era normal, no lo es? ¿Y si lo que aprendí como amor era solo necesidad? ¿Y si esa constante búsqueda de validación no es parte de mi personalidad, sino una señal de algo más profundo? Cuando te haces esas preguntas, abres una grieta en el muro del patrón, y por esa grieta empieza a entrar la luz de la conciencia. No necesitas entenderlo todo de inmediato, solo necesitas darte permiso de cuestionar, de dejar de vivir en automático. Una de las claves para dejar de repetir es observar sin juzgar, porque si te castigas por cada error, solo vas a querer evitar verlos, y eso refuerza el patrón. En cambio, si miras con compasión, puedes entender el origen, y cuando entiendes, transformas. El inconsciente es astuto. Puede disfrazarse de intuición, de lógica, de corazonada. Pero si no conoces sus heridas, puedes confundir la repetición con la verdad. Por eso el trabajo interior es tan importante. Te da claridad, y la claridad es poder. Imagina cuántas decisiones has tomado desde el miedo y no desde el deseo, desde la carencia y no desde la plenitud, desde la costumbre y no desde la autenticidad. Cada una de esas decisiones alimenta un patrón, pero la próxima, si es consciente, puede iniciar una ruptura. Romper patrones no significa volverte a alguien completamente nuevo. Significa recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a olvidarte de ti. Significa desprogramar para reconectar. No para ser perfecto, sino para ser real. A veces, cuando estás rompiendo un patrón, todo parece empeorar. Surgen emociones fuertes, conflictos antiguos, resistencias internas. Eso no es señal de fracaso, es señal de limpieza. El inconsciente se está reorganizando. El viejo guión está perdiendo fuerza. Lo que más cuesta soltar no es el patrón, es la identidad que construiste alrededor de él. Te acostumbraste a ser que siempre ayuda, la que nunca se equivoca, el fuerte, la víctima, el independiente. Y ahora te das cuenta de que esa versión de ti ya no encaja. Eso duele, pero también libera. Para sanar de verdad, tienes que estar dispuesto a perder quien creías ser. Y eso asusta, porque lo desconocido siempre asusta. Pero también es la puerta a una vida donde ya no repites por reflejo, sino que eliges con intención. Muchas veces, la repetición se disfraza de destino, como si estuvieras marcado por un karma eterno. Pero no es destino, es inconsciencia, y la inconsciencia se puede iluminar. Solo necesitas valentía para mirar dentro. Cada vez que repites un patrón,
estás reviviendo una historia que ya no necesitas. Estás cargando una mochila que ya no te pertenece. Y cuanto más la cargues, más te cansa. Pero el momento en que decides soltarla, ese momento cambia todo. ¿Te has dado cuenta de que muchos patrones tienen voz? Esa voz interna que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que vas a fallar. Esa voz no es tuya. Es un eco del pasado, de alguien, en algún momento, que te hizo creer eso. Pero ahora puedes elegir no seguir escuchándola. Puedes crear una nueva narrativa, una donde no eres la repetición de tu dolor, sino la evolución de tu conciencia. Una donde no estás a merced de tu pasado, sino que estás en camino hacia una versión más plena de ti. Cuando rompes un patrón, también rompes cadenas generacionales. Muchos de nuestros comportamientos vienen de lo que vimos en casa, de lo que nuestros padres nunca sanaron. Al hacerlo tú, no solo te liberas tú, también estás sanando hacia atrás y hacia adelante. Cada decisión consciente que tomas es un acto de rebelión contra el patrón. Decidir no responder con rabia, no caer en la misma discusión, no volver con quien te lastimó. Cada una es una victoria interna, aunque nadie la vea, aunque parezca pequeña. Son pasos hacia tu libertad. No necesitas llegar a la perfección, solo necesitas avanzar. Un paso, una toma de conciencia, una elección distinta. Porque cada paso que das fuera del patrón es una confirmación de que puedes vivir distinto. Hay una paz inmensa en dejar de reaccionar desde el pasado, en no cargar más la culpa que no es tuya, en mirar hacia atrás sin quedarte atrapado ahí. Esa paz llega cuando reconoces el patrón, lo agradeces por lo que te enseñó y lo dejas ir. Tu vida no tiene por qué ser una repetición. Puede ser una creación. Puede ser una obra consciente, diseñada desde tu verdad y no desde tus heridas. Eso no es utopía. Es el resultado de mirar, entender y transformar. Lo que más se repite en tu vida es lo que más te está pidiendo atención. No lo ignores. Obsérvalo. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué parte de mí aún no he querido ver? Y recuerda, ver el patrón es el primer acto de libertad. El segundo es decidir soltarlo, aunque no sepas cómo, aunque aún te duela. El simple acto de elegir distinto ya está rompiendo el ciclo. A veces, lo más difícil no es soltar el patrón, sino soportar el vacío que deja, porque durante años, ese ciclo te dio una identidad. Aunque fuera dolorosa, era conocida, y cuando se va, aparece el silencio. Un espacio en blanco que aún no sabes cómo llenar. Pero en ese vacío, también nace la posibilidad de algo nuevo. Ese nuevo comienzo no siempre se siente como una victoria. Al principio, puedes sentirse incómodo, incluso solitario. Ya no reaccionas como antes, pero tampoco sabes del todo cómo actuar ahora. Estás en transición, y esa es una de las etapas más valientes del proceso. El patrón que se rompe deja cicatrices. Sí, pero también te deja lecciones que nadie te puede quitar. Ahora sabes qué señales ignoraste. Sabes lo que aceptaste por miedo. Sabes lo que callaste por no incomodar. Y con ese conocimiento, ya no vuelves al mismo lugar. Cuando empiezas a verte sin las distorsiones del patrón, también comienzas a ver a los demás de forma diferente. Ya no necesitas culpar. Entiendes que cada uno actúa desde su propia herida, desde su propio guión no resuelto. Eso no justifica, pero explica. Y entender libera. Es curioso cómo, cuando sueltas un patrón, la vida empieza a mostrarte cosas nuevas. Gente distinta, situaciones que antes no notabas, oportunidades que antes ni siquiera considerabas posibles. No es que el mundo cambió, es que cambiaste tú y ahora percibes desde otro nivel. En ese nuevo nivel, ya no buscas amor desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no trabajas por miedo al fracaso, sino por amor a lo que haces. Ya no te relacionas para llenar un vacío, sino para compartir desde tu abundancia interna. Eso transforma tu realidad por completo. Uno de los síntomas más claros de que estás rompiendo un patrón es cuando algo que antes te dolía ya no te activa igual. La crítica ya no te derrumba. El rechazo ya no te define. El abandono ya no te destruye. Porque ya no estás reaccionando desde la herida, sino respondiendo desde tu conciencia. Romper patrones también requiere paciencia. A veces crees que ya lo superaste, y vuelve. Pero no es una recaída, es una revisión. El inconsciente prueba si realmente has integrado. No te castigues por sentir que retrocedes. Cada ciclo es más consciente, más leve, más tuyo. El viejo patrón intentará volver, porque fue parte de ti durante mucho tiempo.
Te hablará con nostalgia, te mostrará razones para regresar. Pero ahora tienes algo que antes no tenías: claridad. Y esa claridad es tu ancla, tu brújula. Jung decía que la sombra no desaparece por negarla, sino por iluminarla. Y la luz no llega de golpe. Llega cada vez que eliges con conciencia, cada vez que dices esto ya no, cada vez que pones un límite, cada vez que eliges tu paz por encima de tu adicción al caos. Muchos patrones se sostienen por una idea profundamente equivocada: que debes merecer el amor, que tienes que ganártelo, que no es algo natural, sino condicional. Y eso te convierte en alguien que se adapta, que se sacrifica, que se pierde por ser aceptado. Pero el amor auténtico no exige que te niegues. El amor sano no pide disfraces. Cuando empiezas a amarte, incluso con todo lo que aún no comprendes, rompes uno de los patrones más destructivos, el de la autoexigencia. Ese que te hace sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que no puedes descansar, equivocarte, soltar. Amarte es el mayor acto de rebeldía frente a ese ciclo. Muchas veces no repites porque quieras. Repites porque no sabes qué más hacer. Porque nadie te enseñó a sentirte seguro en el cambio. Pero ahora estás aprendiendo. Estás viendo. Estás creando. Y ese es el verdadero avance. Uno de los mayores obstáculos para romper un patrón es la culpa. Culpa por no ser como los demás esperaban. Culpa por alejarte. Culpa por elegirte. Pero esa culpa no es tuya. Es una herencia emocional. Y tienes derecho a devolverla. A elegir la paz por encima de la aprobación. No estás solo en esto. Todos, en algún nivel, repetimos algo. Todos tenemos una historia que intenta escribirse una y otra vez. Y por eso, también, todos tenemos la oportunidad de escribir un final distinto. Uno más consciente, más libre, más real. A veces, el patrón no desaparece, pero pierde fuerza. Ya no gobierna tu vida, solo aparece ocasionalmente. Y tú lo reconoces, lo ves venir, sabes qué hacer. Esa es una señal de evolución. No porque ya no caigas, sino porque ahora te levantas más rápido y con más conciencia. Cada acto de presencia es una forma de sanar. Cada vez que respiras antes de reaccionar. Cada vez que eliges callar para escucharte. Cada vez que das un paso atrás para observar. Estás desactivando el viejo guión. Estás escribiendo otro nuevo. Romper el patrón no es un momento, es una serie de decisiones. A veces silenciosas, a veces internas, a veces difíciles de explicar. Pero tú las sientes. Y eso es lo que importa. Porque el cambio real no necesita testigos. Solo necesita tu compromiso. El inconsciente no distingue entre pasado y presente. Por eso, cuando repites, es como si aún vivieras en aquella primera escena, en aquel primer dolor. Pero cuando lo haces consciente, el tiempo se reorganiza y el presente se convierte, por fin, en algo nuevo. No hay error en haber repetido. Todos lo hacemos. El error sería quedarte ahí, creyendo que eso es todo lo que puedes vivir. Pero tú puedes vivir algo más. Puedes elegir diferente. Puedes reescribir tu historia desde otro lugar. El patrón siempre busca cerrarse, como si necesitara completarse, y lo hace a través de ti. Cada vez que entiendes lo que antes no entendías, cada vez que sanas lo que antes se dominaba, cierras un ciclo. Y eso genera una paz que no se parece a ninguna otra. Hay patrones que terminan cuando decides dejar de luchar por quien no lucha por ti. Cuando decides respetarte aunque nadie más lo haga. Cuando eliges estar solo antes que mal acompañado. Ahí ocurre un quiebre profundo. Una transformación silenciosa pero irreversible. No siempre verás resultados inmediatos. A veces, romper el patrón se siente como avanzar sin mapa. Pero en realidad estás dibujando tu propio camino. Y eso, aunque no lo veas aún, está marcando la diferencia. Cuando algo duela, en lugar de escapar, obsérvalo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esto de mí? ¿Qué parte de mí aún está herida? ¿Qué estoy repitiendo sin darme cuenta? El dolor, bien escuchado, puede ser la mejor brújula. El patrón pierde fuerza cuando dejas de actuar para encajar. Cuando ya no finges. Cuando tú sí es un sí verdadero. Y tú no es firme y en paz. Ahí ya no hay espacio para la repetición inconsciente. Ahí hay presencia. Hay integridad. La repetición termina donde empieza la autenticidad. Cuando ya no actúas por miedo, sino por coherencia. Cuando ya no eliges desde el vacío, sino desde tu verdad. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Tú no eres tu historia. No eres lo que te hicieron.
No eres lo que repetiste durante años. Eres quien puede tomar todo eso, mirarlo de frente y transformarlo en sabiduría, en conciencia, en libertad. Y quizás esa sea la lección más grande. No estás aquí para repetir. Estás aquí para evolucionar. Y todo lo que has vivido, incluso lo que duele, puede ser parte de ese despertar. Quizás nunca nadie te dijo que tenías permiso para cambiar, que no estabas obligado a repetir la historia de tu familia, ni a ser esclavo de tus heridas, ni a quedarte en el mismo lugar emocional solo porque ahí empezaste. Pero ahora lo sabes, ahora lo sientes, y eso ya te pertenece. Lo que repetiste durante años no define quién eres, solo muestra desde dónde aprendiste a sobrevivir. Y sobrevivir fue valiente. No lo minimices, pero ahora es tiempo de algo más. Ahora puedes soltar la armadura y construir desde la conciencia, desde la elección, desde el amor propio. A veces te romperás en el camino. A veces querrás volver atrás, porque el viejo dolor al menos era conocido. Pero no lo hagas. Quédate, atraviésalo. Porque al otro lado de ese patrón está una versión de ti que nunca has conocido, pero que siempre ha estado esperando. Romper con lo antiguo no significa rechazar tu pasado. Significa honrarlo, entenderlo, agradecerle lo que te dio y soltarlo. Porque lo que antes te protegía, hoy puede estar frenando tu expansión. Y tú no naciste para quedarte en lo mismo. Naciste para descubrirte. Piensa en esto. Cada vez que eliges conscientemente, estás sembrando una nueva línea de tiempo, una nueva posibilidad. Estás enviando una señal al universo, pero también a tu sistema nervioso, de que ya no necesitas repetir, de que ahora sabes elegir distinto. Y cuando eso se vuelve parte de tu vida, algo hermoso ocurre. Dejas de necesitar controlar todo. Dejas de buscar validación en todas partes. Dejas de pelear con lo que eres. Y simplemente habitas, vives, respiras, sin máscaras, sin repetir, siendo tú. Quizá no puedas evitar tropezar una vez más. Quizá caigas en el patrón una última vez. Pero si ya eres consciente, ya no lo haces dormido. Ya no lo haces ciego. Lo haces sabiendo. Y ese saber es luz. Esa luz es poder. Ese poder es libertad. La verdadera transformación no es ruidosa. No necesita aplausos ni testigos. Es íntima, profunda, silenciosa. Es ese instante en que algo dentro de ti hace clic y dices, hasta aquí. Y desde ahí, ya nada vuelve a ser igual. Es posible que muchas personas no entiendan tu cambio. Es posible que te digan que has cambiado demasiado. Y está bien. No están acostumbrados a verte libre. Pero no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie. Estás aquí para vivir desde tu verdad. Y si alguna vez dudas de todo esto, solo recuerda esto. Repetir es fácil. Romper es un acto de coraje. Y tú lo estás haciendo. Paso a paso. Momento a momento. No siempre perfecto, pero sí auténtico. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de sanar al mundo. Porque cada persona que rompe un patrón le muestra a los demás que también pueden. Que no están condenados a ser una réplica del pasado. Que pueden elegir. Que pueden cambiar. Que pueden vivir una vida que no se parezca al dolor, sino a la paz. Y quizás lo más poderoso de todo sea entender que, al final, lo que repetías no era un castigo. Era una oportunidad. Una invitación constante a mirar dentro. A hacerte preguntas. A despertar. A volver a ti. Así que si sientes que estás en medio de ese proceso, no lo apures. No lo juzgues. Abrázalo. A veces sanar se parece más a desmontarse que a reconstruirse. A dejar de ser quien aprendiste a ser, para recordar quién fuiste antes de la herida. Eso es lo que el inconsciente quiere mostrarte cuando repite, que hay algo que aún no has visto, algo que aún no has sentido. Y cuando lo ves, y cuando lo sientes, el ciclo se cierra. No con ruido, con silencio, con calma, con presencia. Y en esa presencia, por fin, puedes elegir, ya no desde el miedo, ya no desde el dolor, ya no desde la necesidad, sino desde tu verdad más profunda, desde ese lugar dentro de ti donde nada se repite, porque todo se transforma. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti hizo clic mientras escuchabas, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos contenido que no solo informa, sino que transforma. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque cada uno está diseñado para ayudarte a romper patrones, despertar conciencia y construir una vida más libre,
más auténtica y más tuya.